Listo, chicos. Sí, muy bien, a ver. Continuamos entonces, continuamos. ¿Cuál es la diferencia entre una sustancia y mezcla? Habíamos dicho que una sustancia presenta una composición definida, ¿correcto? Presenta símbolo y fórmula, y una mezcla no, ¿no? Presenta una composición variable. Y eso es lo que nosotros vamos a estudiar ahora. Vamos a estudiar a las mezclas. ¿Estamos bien? A las mezclas. Muy bien. A ver, veamos. ¿Qué es una mezcla? Bueno, es aquella materia constituida por unidades estructurales diferentes, o sea, presenta una composición no definida, sino variable. Correcto, ahí como indica, y no tiene composición y propiedades variables. No presenta fórmula química, ojo, la mezcla no presenta fórmula química, justo lo que yo te decía, ¿no? A ver, el agua salada, a ver, dime la mezcla del agua salada. Profesor, H2O más NaCl, que vendría a ser cloruro de sodio, sí, pero no habíamos indicado que no es una fórmula, ¿cierto? ¿Por qué? Porque en una fórmula no hay el signo más. Entonces tendría que poner un puntito para que, no, para que sea una fórmula, pero estamos diciendo que la mezcla es la unión de dos o más sustancias, ¿estamos bien? Es la unión de dos o más sustancias. Así que eso es lo que es una mezcla. Toda mezcla se puede separar en sus componentes por métodos físicos, ojo, por métodos físicos. Ten en cuenta que una sustancia, la que sí se podría separar era una sustancia compuesta por métodos químicos, ¿cierto? En el caso de la corriente eléctrica, que yo podía separar el hidrógeno del oxígeno. En cambio, una mezcla yo voy a utilizar métodos físicos. ¿Cómo es un método físico? Eso lo vamos a estudiar más adelante, ¿no? Por ejemplo, tamizar es un método físico, ¿no? ¿Qué es la tamización? A ver, es agarrar, por ejemplo, si yo quiero realizar una construcción y yo quiero arena fina, ¿no? O de repente quiero piedras de determinado tamaño, entonces comienzo a tamizar y pasa las piedritas más pequeñitas o la arena más, y se quedan las piedras en la malla, ¿no? Eso es lo que es tamizar, ¿no? Esa es la tamización, ¿correcto? Y es un método físico, por ejemplo, de separación, lo cual vamos a ver más adelante también, ¿ya? Muy bien, entonces eso es lo que es una mezcla. Una mezcla es la unión de dos o más sustancias, no presentan, o mejor dicho, presentan composición y propiedades variables, su composición es variable, ¿correcto? Y no presentan fórmula ni símbolo, fórmula química ni símbolo químico. Muy bien, a ver, vamos a ver dos tipos de mezcla, la mezcla heterogénea y la mezcla homogénea. La mezcla heterogénea presenta dos o más fases. ¿Cómo es eso de dos o más fases? Por ejemplo, si yo mezclo el agua con la arena, yo veo una fase sólida, que vendría a ser la arena, y una fase líquida, que vendría a ser el agua, pues, ¿no? Entonces presenta dos o más fases, una mezcla, ojo. A ver, ¿qué más? Yo lo puedo distinguir a simple vista, ¿no? O con el apoyo también de un instrumento o microscopio, yo podría diferenciar. Por ejemplo, la ensalada de fruta vendría a ser una mezcla heterogénea. ¿Por qué? Porque sus componentes están distribuidos, perdón, una mezcla heterogénea. Sus componentes están distribuidos heterogéneamente. Por un lado voy a encontrar la fresa, por un lado voy a encontrar la uva. Una mezcla heterogénea yo puedo diferenciar las sustancias que la conllevan a simple vista, ¿no? Acá, profesor, veo la fresa, por acá también veo, de repente, es la uva, ¿no? La uva, por ahí la piña, entonces esto vendría a ser una mezcla heterogénea. Acá está, ¿no? Contiene fresa, uva, mango, cereza y frambuesa. Es una mezcla heterogénea. A simple vista yo puedo distinguir. Por ejemplo, el ejemplo más común es el agua con el aceite. Profesor, yo cuando mezclo agua con aceite, yo veo el aceite a un lado y el agua en otro lado. La pregunta es, ¿dónde está el agua? ¿Arriba o abajo? Cuando yo mezclo el agua con el aceite. A ver, por ahí pensando, ¿no? Pensando, ¿cuál es? Pensad, como dice Gareca, ¿verdad? ¿Cuál es? A ver, la mezcla, claro, profesor, yo cuando mezclo agua con aceite, el agua va a estar abajo y el aceite va a estar arriba. ¿Y a qué se debe ello? Porque forman una mezcla heterogénea. No, claro, te pregunto a qué se debe que el agua esté abajo, ¿por qué el aceite no está abajo? Ah, ya, se debe a que el agua presenta mayor densidad que el aceite, pues, ¿no? El agua su densidad es de 1 y el aceite su densidad es 0,8, correcto. Entonces el agua tiene mayor densidad, es por eso que el agua está abajo y el aceite arriba. ¿Estamos bien? Muy bien, a ver, entonces eso es lo que es una mezcla heterogénea. A simple vista yo puedo observar sus componentes. Sus componentes están distribuidos heterogéneamente, no están agrupados, acá están agrupados, ¿no? Muy bien, veamos algunos ejemplos más de mezclas heterogéneas. Por ejemplo, profesor, la sangre debería ser una mezcla homogénea, ¿no? La sangre no, la sangre pareciera que fuese una mezcla homogénea, al igual que la mayonesa, ¿no? Pero la mayonesa, la sangre son mezclas heterogéneas. Claro, porque si uno analiza la sangre,
va a ver que la sangre contiene plasmas, contienen glóbulos blancos, ¿no? Contienen glóbulos rojos, y ellos no están en cada parte, ¿no? Sino están distribuidos heterogéneamente, están agrupados, ¿correcto? Entonces, una mezcla homogénea, no, en una mezcla homogénea tendrían, para que sea homogénea, tendrían que estar distribuidos homogéneamente. Y cualquier punto que yo toque, tendría que tocar los 3 o 4 elementos que tiene la sangre. Pero no, como te digo, ¿no? La sangre es una mezcla heterogénea. Tú lo analizas por el microscopio, vas a ver el glóbulo blanco por un lado, agrupado, el glóbulo rojo también, y el plasma. Y nosotros podemos verlo acá en el tubo de ensayo, ¿no? Fíjate, en el tubo de ensayo se ha sacado muestra de sangre y más o menos así se comporta la sangre, ¿no? Glóbulos rojos se van agrupando, los glóbulos blancos y el plasma se va agrupando, ¿no? Que la vendría a ser la parte líquida, ¿no? Muy bien, y esto vendría a ser una mezcla heterogénea. Al igual, por ejemplo, que la mayonesa que te indicaba, ¿no? O la leche de magnesia. Correcto, la mayonesa, si tú tienes un pote de mayonesa, lo dejas en un recipiente de vidrio, deja la mayonesa ahí, vas a ver cómo la parte sólida baja y la parte líquida que vendría a ser el aceite sube, ¿no? Y podemos observar, por ejemplo, que ahí es una mezcla heterogénea, ¿no? Una mezcla heterogénea. El mineral granito, ¿no? Correcto. La roca es una mezcla heterogénea, ¿no? La ensalada, la roca son mezclas heterogéneas. Están agrupadas, ¿no? Claro, a ver, si yo encuentro, por ejemplo, una roca, yo de repente podría en esa roca, en ese mineral, podría encontrar en un lado el cobre, en otro lado el plomo quizás, ¿no? En otro lado de repente hasta puedo encontrar oro, ¿no? Entonces, están agrupados, no están distribuidos homogéneamente, ¿no? Hay que recordar ello. El jarabe, por ejemplo, es una mezcla heterogénea. Claro, el jarabe, tú para que puedas consumir un jarabe, lo tienes que agitar antes de consumirlo. ¿Por qué razón? Porque la parte sólida ha bajado, ¿no? Se precipita la parte sólida y la parte líquida sube. Entonces tú cuando consumes un jarabe y no lo agitas antes de consumirlo, no va a tener el mismo efecto, ¿no? No te va a curar, no va a tener el mismo efecto. ¿Por qué razón? Porque la parte sólida está abajo y la parte líquida subió. Entonces tú tienes que agitarlo. Igual que el frugos, ¿no? Por ejemplo, el frugos, tendrías que tú agitarlo, ¿no? El pulpín, por ejemplo, que se agita antes de consumirlo, ¿no? Muy bien, a ver, entonces son tipos de mezclas heterogéneas. Hay que tener en cuenta esto. Atento a estos ejemplos: la leche, el queso, la mantequilla, el jugo de fruta, el agua con cocoa, la pintura, el budín, la gelatina, la mayonesa, los jarabes, la milanta, el humo, la nube, la niebla, la mermelada. Son ejemplos comunes que a veces vienen en examen de admisión, te diré. El agua turbia, la tinta china, el néctar, el agua con aceite son tipos de mezclas heterogéneas. El engrudo, el yogur son mezclas heterogéneas. ¿Está muy bien? Muy bien, a ver. Listo, veamos entonces a qué llamamos mezclas homogéneas. Las mezclas homogéneas son aquellas que presentan una sola fase, o fase sólida, fase gaseosa, fase líquida, presentan una sola fase. Sus componentes están distribuidos homogéneamente, ¿estamos bien? Están distribuidos homogéneamente. Por ejemplo, el agua salada, o llamada salmuera, vendría a ser una mezcla homogénea. Yo tengo en un vaso agua con sal. En cualquier punto que yo pruebe, voy a probar agua con sal. De repente, agarro una cucharadita, pruebo la parte de arriba, voy a probar agua con sal. Pongo una jeringa hasta el fondo, lo succiono, pruebo, voy a probar agua con sal. En cualquier punto yo voy a probar agua con sal. Por lo tanto, esa es una mezcla homogénea, ¿correcto? El agua, por ejemplo, el agua potable es considerado una mezcla homogénea. Profesor, pero usted había dicho que el agua es una sustancia. H2O, profesor, una sustancia compuesta. Ahora me está diciendo que es una mezcla. Ojo, el agua pura, el H2O es un compuesto, es una sustancia compuesta. Pero el agua potable, el agua mineral es una mezcla. ¿Por qué? Porque aparte de tener agua, contiene algunos minerales como el dióxido de carbono, ion de sodio, ion de calcio, ion de magnesio y iones de sulfato. O sea, contiene otros minerales. A eso, el agua potable, el agua mineral, entonces es considerado una mezcla homogénea. Los componentes del agua mineral son del orden nanoscópico, entonces no son visibles a través del microscopio. Nanoscópico, o sea, en realidad estamos hablando de un nano. ¿Te recuerdas cuánto valía un nano? Difícil de identificar por un microscopio, así que por lo tanto no es considerado una mezcla heterogénea, sino una mezcla homogénea, ¿sí? No es visible tampoco, bueno, no, a simple vista no se puede ver sus componentes. Y en cualquier punto que yo pruebe, voy a probar estos 6 componentes que contiene el agua mineral. En cualquier punto, ¿no? Van a estar estos 6 componentes. ¿Estamos bien? Ahora, no te olvides, una mezcla homogénea presenta una sola fase. Veamos algunos ejemplos de mezclas homogéneas, ¿no?
La aleación es la unión de dos metales. Por ejemplo, el acero es una aleación. El acero no es un elemento químico, ¿no? Por eso, por esa misma razón, el acero no es considerado una sustancia, sino es considerado una mezcla. Porque el acero es una aleación de dos metales. ¿Cuáles son esos dos metales? El hierro y el carbono. Ahora, el acero, por ejemplo, hace más resistente al hierro, ¿no? Cuando yo tengo hierro solo y tengo acero, ten en cuenta que el acero contiene hierro y carbono, el acero es más resistente, difícil, presenta mayor tenacidad que el hierro, ¿no? Que el hierro solo. Es por eso que en construcciones los ingenieros civiles, los arquitectos, cuando van a colocar una columna o hoy se me ha ido el nombre, pero bueno, cuando colocan, utilizan lo que es el acero, ¿no? ¿Por qué? Porque el acero presenta mayor, una viga, ¿no? Presenta mayor tenacidad, presenta mayor, es difícil de que se doble, ¿no? Difícil de que se rompa, utilizan el acero. Y el acero es una aleación, o sea, es una mezcla homogénea, ¿correcto? La lejía también es una mezcla homogénea, el vinagre, el gas de cocina, el agua potable, son tipo de mezclas homogéneas, hay que tener en cuenta, ¿no? Muy bien, a ver, ¿sabías que a las mezclas homogéneas también se le denominan soluciones? Hay un tema en química que se le llama soluciones. Y hablar de soluciones hablamos de mezclas homogéneas, ¿correcto? Y también se le llaman, pues no, a las mezclas homogéneas también se le llaman soluciones. La gasolina es una solución, por lo tanto es una mezcla homogénea. El suero medicinal también es una solución y es una mezcla homogénea. La salmuera, la gaseosa, el formol, la cerveza, el pisco, el aire, el latón, el bronce, son tipos, el ácido muriático, son tipos de mezclas homogéneas, ¿correcto? Ahí está, mezclas homogéneas, ¿sí? Profesor, el aceite con el agua son mezclas heterogéneas, pero el aceite por sí solo, el aceite de cocina es una mezcla homogénea, ¿correcto? Hay que tener en cuenta ello. El acero, el aire, que es una mezcla también homogénea. Nosotros, por ejemplo, en el aire, sabemos que el aire es una mezcla de gases, ¿no? Encontramos oxígeno y nitrógeno en mayor cantidad, ¿no? Y por lo tanto, no es que tú en el aire, profesor, por acá está el oxígeno, así que por acá voy a respirar. Y por acá está el nitrógeno, por acá no respiro. No. En el aire encontramos nitrógeno y oxígeno. Y lo que adquirimos de ahí solamente es el oxígeno, ¿no? Muy bien, a ver. Listo. Acá, por ejemplo, vamos a observar algunos métodos físicos de separación de mezclas, ¿no? Por ejemplo, acá yo tengo lo que es el tamizado, ¿no? El tamizado, justo lo que te decía, ¿no? Este es tamizar, por ejemplo, si yo quiero partículas más pequeñas, comienzo a colocar una malla y tamizo. Es una forma de cómo separar, ¿no? A ver, la filtración también. Nosotros utilizamos nuestro té filtrante, nuestro anís filtrante. Vemos mallitas delgaditas y adentro están pues el té, ¿no? Está el anís. Y solamente, ¿qué ocurre? Simplemente no pasa ello, ¿no? Tú lo rompes ello y todo el té te cae en el vaso, ¿no? Entonces simplemente hay una filtración. Otro, por ejemplo, tenemos la decantación. La decantación, si yo quiero separar el agua del aceite, profesor, ¿cómo podría separar el agua del aceite? Utilizo lo que llamo el método de separación llamado decantación. Utilizo un balón de decantación, acá tengo un vaso precipitado, o un Vickers, conocido en el laboratorio como Vickers o vaso precipitado. Acá tengo un soporte universal, ¿no? Un soporte universal, y acá tengo sujetando a esto, ¿no? A este embudo, ¿correcto? Perdón, a este vaso precipitado. Acá tengo un anillo, este es un anillo que está sujetado por el soporte universal, y este anillo lo que va a hacer es sujetar a este balón, ¿no? A este balón de decantación. Este balón de decantación tiene como una especie de llave donde yo pongo el agua y el aceite, por ejemplo, y tú sabes que el agua va a bajar, ¿no? Porque presenta mayor densidad y el aceite se queda arriba. Y comienzo a abrir esa llave y lo que va a comenzar a bajar va a ser el agua, ¿no? Cuando ya se observe que el aceite va a comenzar a bajar, simplemente se cierra. Y así he podido yo separar el agua del aceite, ¿no? El agua del aceite. Muy bien. Otro, por ejemplo, es la destilación. Claro, agua destilada, ¿no? No sé, a ver, si has escuchado el agua destilada. ¿Cómo es eso del agua destilada, profesor? Ah, el agua pura, pues, ¿no? Yo quiero, por ejemplo, separar el agua potable. Tengo acá agua potable. Ten en cuenta que el agua potable está formada por algunos minerales y H2O. Yo lo comienzo a calentar. Este es el soporte universal. Este es un trípode. Por acá encuentro una rejilla. Acá tengo un balón de destilación. Este es un balón de decantación. Acá tengo un tubo refrigerante. Acá tengo dos mangueras. Lo que van a hacer esas mangueras se van a llenar de agua helada, ¿no? De agua helada. Entonces, y por acá adentro, cuando se comienza, utilizo un mechero Bunsen, un mechero que trabaja con gas, lo comienzo a calentar y el vapor comienza a salir, ¿no? El vapor pasa por acá de vapor y por acá se va a condensar, se va a transformar.
de vapor a líquido, ¿no? Y acá voy a obtener el agua pura y por acá se va a quedar los minerales. El caso, por ejemplo, del vino, ¿no? No sé si han hecho la destilación ustedes del vino en el colegio, quizás. Ponen vino y comienzan a calentar el vino. Y el alcohol que presenta menor temperatura de ebullición, el alcohol comienza a evaporarse, ¿no? Se comienza a evaporar y comienza a caer acá y por acá voy a obtener alcohol etílico, ¿no? Y por acá me queda toda la pulpa del vino, ¿no? O sea, me queda por acá la uva, me quedan los otros minerales, pero por acá me queda el alcohol. A esto llamamos destilación. Por ejemplo, yo tengo agua salada, agua salada. Yo quiero obtener el agua, quiero obtener el agua y quiero obtener la sal, profesor. Vamos a suponer que en un vaso tenga agua salada. Y yo de eso quiero separar la sal del agua. ¿Cómo puedo hacer, profesor? Ah, bueno, puedes hacer lo siguiente. Lo destilamos, ¿no? Hacemos el proceso de destilación. Coloco agua salada por acá, comienzo a calentar el agua con la sal y ten en cuenta que la temperatura de ebullición del agua, ¿cuánto es? 100 grados, ¿no? Y de la sal, de la sal es demasiado, ¿no? Habíamos visto que es demasiado. Entonces, lo que se va a evaporar va a ser el agua, ¿no? El agua se evapora y el agua se obtiene acá en forma líquida y la sal se queda acá, ¿no? Se queda en estado sólido. Entonces, así yo podré separar el agua de la sal utilizando este método llamado destilación. Decantación, tamización, hay la centrifugación también, ¿correcto? La imantación, por ejemplo, yo tengo acerrín con retazos de hierro. Yo quiero separar el acerrín del hierro. Utilizo un imán, todo el hierro se cae en el imán y solamente me quedaría la viruta o el acerrín, ¿no? Muy bien, son procesos de destilación. Vamos a ver, perdón, son procesos de separación de mezclas. Vamos a hablar ahora de los fenómenos de la materia. Vamos a conocer un fenómeno físico. Un fenómeno físico, su composición interna nos altera, ¿no? Si yo tengo, por ejemplo, si yo corto el cabello de alguien, el cabello cortado sigue siendo cabello, no nos ha alterado su composición interna. Si yo tengo, por ejemplo, un bloque de hielo, el hielo se derrite. Profesor, el bloque de hielo está formado de H2O. Al derretirse, ¿cambió? No, sigue siendo H2O, pero en estado líquido. Entonces su composición interna no se altera, no pierde su identidad, ¿no? Es más, un fenómeno físico es reversible. Yo, por ejemplo, lo puedo nuevamente a convertir, ¿no? Entonces, de ese bloque de hielo que se ha derretido en estado líquido, lo puedo volver nuevamente a bloque de hierro, ¿no? Entonces, a un bloque, perdón, de hielo, ¿no? Entonces, es reversible. Colisión de autos, se chocan, el auto sigue teniendo la misma propiedad, ¿no? ¿no? No ha habido nada, simplemente yo rompo un vidrio, el retazo de vidrio sigue siendo el vidrio roto, ¿no? Vidrio en retazos, ¿no? Rayar la zanahoria, profesor, es un fenómeno físico porque la zanahoria rayada sigue siendo zanahoria, pues, ¿no? Entonces no se ha alterado su composición interna. A eso llamamos fenómenos físicos. A ver, un ratito. Fenómenos físicos, algunos ejemplos, ¿no? La caída de un lápiz, el secado de la ropa, estirar un resorte, la dilatación del mercurio en el termómetro, el mercurio se dilata, ¿no? Y luego regresa normal. Entonces, la dilatación es un fenómeno físico. La evaporación, el paso de la corriente eléctrica por un cable de cobre, son fenómenos físicos, la fusión de un helado. ¿Qué quiere decir la fusión de un helado? Convertirse de sólido a líquido, ¿no? Los cambios de estado de la materia, que tú los conoces, de sólido, líquido, gaseoso, esos cambios de estado de la materia son fenómenos físicos, ¿ah? No olvidarlo, son fenómenos físicos. Disolver azúcar en agua, por ejemplo, ¿no? Es un fenómeno físico también, ¿estamos bien? Yo tengo el agua y tengo el azúcar, no me ha generado otra composición, ¿no? Siguen conservando cada uno su composición interna, su estructura interna, ¿no? El agua y la sal siguen conservando su estructura interna. Muy bien, entonces son fenómenos físicos. ¿Y a qué llamamos fenómenos químicos? A un fenómeno químico, su composición interna sí se altera. Entonces no es lo mismo lo que tenía inicialmente, ¿no? Si yo tengo, por ejemplo, el acero se oxida y acá tengo el acero oxidado, ya no es lo mismo, ¿no? Yo tengo un clavito de hierro, el clavo está hecho de hierro, símbolo Fe. Este hierro se oxida y lo que se ha formado es un óxido férrico. Por lo tanto, ya no es la misma composición interna, ¿no? Ya no tiene la misma composición interna. La oxidación, la respiración, la combustión. Yo tengo, por ejemplo, papel, lo comienzo a quemar ese papel, se forman cenizas. Las cenizas no es lo mismo que el papel, ¿no? Entonces, su composición interna se ha alterado. A eso llamamos fenómenos químicos. ¿Estamos bien? Entonces, la respiración, la digestión, la fotosíntesis, la cocción de los alimentos, a eso es lo que es fenómeno químico. Son ejemplos de fenómenos químicos, ¿correcto? Muy bien, a ver,
Ahora sí, conociendo algunas cosas, porque algunas cosas faltaban detallar como las propiedades, hay propiedades de la materia, propiedades generales, propiedades particulares, propiedades extensivas, propiedades intensivas. Y eso lo vamos a ir desarrollando a medida que vamos explicando cada ejercicio. ¿Estamos bien? Muy bien, a ver, primer ejercicio. A ver, ahora sí me vas a ayudar ahí, creo. Ahí sí me vas a ayudar. A ver, ahora sí ahí puedes participar a través del chat. No hay problema. Vamos con el primer ejercicio. A ver. Dice lo siguiente, a ver, la materia, mira, ten en cuenta que en química siempre te dan una pregunta con información, ¿no? Preguntas informativas. Te dan. La materia es todo aquello, es todo lo que existe en el universo, posee masa y volumen, y están en constante movimiento y transformación. Por ejemplo, los planetas, las estrellas, las galaxias, los meteoritos, los asteroides son algunos ejemplos de materia. Con respecto a la materia, seleccione la secuencia correcta de verdadero o falso, verdadero o falso. Dice, según su composición, la materia se clasifica como sustancias y mezclas. ¿Eso es verdadero o falso? A ver, según su composición, ¿te recuerdas? A ver, la materia se clasifica en sustancias y mezclas. A ver, las sustancias presentan una composición definida y la mezcla presenta una composición variable. Entonces, según su composición, la materia se clasifica como sustancias y mezclas. Eso es verdadero, ¿correcto? Eso es verdadero, eso es verdadero. Muy bien. Pregunta 2. Pregunta 2. A ver, enunciado 2. ¿Las sustancias tienen composición química definida? ¿Te recuerdas? Las sustancias presentan una composición química definida, ¿no? Eso es verdadero también. Entonces acá tengo verdadero, verdadero. ¿Cuál es la tercera? A ver si me ayudas con la tercera. A ver, por ahí, ¿estás ahí o no estás ahí? A ver, ¿qué marca es la tercera? Profesor, me guío de las claves. Puede ser la A y la B. Ya, listo. Pero ¿cuál es entonces? A ver, dime. Ayúdame por ahí. A ver, ¿qué dices tú? Colabora, participa. A ver, por el chat. Correcto, por el chat. No necesariamente por el micrófono. A ver. Los compuestos se descomponen en sus elementos por métodos físicos. Los compuestos se descomponen. Por ejemplo, yo tengo el H2O. ¿Lo voy a descomponer por métodos físicos? No, no, se descompone por métodos químicos, por lo tanto eso sería falso. ¿Cuál sería la clave? La clave sería la letra B, ¿no? Verdadero, verdadero y falso. ¿Correcto? Muy bien, a ver, sigamos, sigamos, sigamos. 2. En la naturaleza existe una gran diversidad de sustancias y mezclas, muchas de las cuales son analizadas en el laboratorio de química con la finalidad de determinar su composición para así poder conocer sus probables aplicaciones en beneficio del hombre, así como sus posibles efectos nocivos en los seres vivos. Con respecto a la clasificación de las sustancias y mezclas, establezca la correspondencia correcta. ¿Cuál es? A ver si me ayudas por favor con el chat. A ver qué dices ahí. A ver, el anhídrido carbónico, ¿qué será? CO2, ¿una sustancia o una mezcla? A ver. Ya, dime la clave entonces, dime la clave. Yo sé que por ahí estás desarrollando. Profesor, el anhídrido carbónico está formado por dos elementos diferentes. Es un compuesto binario triatómico, correcto. Por lo tanto, es un compuesto, es una sustancia compuesta. Muy bien, es una sustancia compuesta. El vino, ¿te recuerdas? El vino que era, el vino es una mezcla homogénea. El vino es una mezcla homogénea, ¿no? Muy bien, a ver. ¿Qué más? El agua turbia. El agua turbia, ¿qué será el agua turbia? Profesor, el agua turbia es agua con arena, ¿no? No es un agua, el agua normalmente no tiene color, no es incoloro, pero el agua turbia conlleva restos, ¿no? Arena, todo. Entonces, ¿qué será? Una mezcla heterogénea. Y el ozono es una sustancia simple llamada sustancia elemental. ¿Cuál sería la clave ahí? La clave sería la letra C, ¿no? La letra C, ¿estamos todos? A, B, D y C. ¿Estamos bien? ¿Sí? ¿Por ahí? ¿Me siguen o no me siguen, chicos? Vamos, sí, ¿no? Muy bien, a ver, problema 1, problema 2. Problema 3, a ver, veamos el problema número 3. En la industria química existen muchas técnicas de separación de mezclas, como por ejemplo la separación de los componentes del petróleo en las torres de destilación y la centrifugación para separar los componentes de la sangre. Determine las proposiciones correctas respecto a los métodos físicos de separación de mezclas. Mediante la filtración se separa el azúcar y el agua. A ver, ¿qué dices? Mediante la filtración.
Mediante la filtración no se puede separar, ¿no? La filtración sirve para separar líquidos de sólidos, ¿no? Pero el azúcar y el agua contienen inclusive hasta el mismo diámetro que no podría yo utilizar un papel filtro y separar el azúcar del agua, ¿no? Entonces, ¿es incorrecto ello? Sí, ¿no? Es incorrecto. A mí me preguntan cuáles son las correctas, determinen las proposiciones correctas, ¿no? La filtración, yo podría, a través de la filtración yo podría separar el agua de la arena, por ejemplo, ¿no? Tengo agua y arena, yo pongo un papel filtro, pongo el agua y la arena, y lo que va a quedar en ese papel filtro, es como un papel, ¿no? Y lo que queda en el papel filtro queda la arena y lo que baja es el agua. Eso es la filtración, por ejemplo, ¿no? Para separar sólidos de líquidos, ¿no? En el caso del azúcar, profesor, es un sólido, sí, pero inclusive el azúcar tiene menor diámetro que el agua. Entonces, o casi igual, ¿no? Entonces, por lo tanto, yo no podría separarlo. Una forma de separarlo, ¿cuál podría ser, no? Podría separarlo de repente por evaporación, ¿no? Así como le dice la sal, ¿no? Comienza a calentar el agua comienza a calentar, muy bien, por ahí están participando, comienza a calentar el agua y el agua con azúcar y lo que se va a evaporar va a ser el agua y el azúcar me va a quedar, ¿no? Porque la temperatura de fusión del azúcar es mayor que la del agua, ¿no? Muy bien, entonces esa es incorrecta. Ah, por ahí ya me están diciendo la respuesta. Muy bien. ¿El agua y el alcohol etílico se pueden separar por destilación? Sí, lo hemos explicado. Por decantación puede separar el agua y el aceite, también lo hemos explicado, ¿no? Por lo tanto, sería la 2 y la 3. La respuesta sería la C. Muy bien, por ahí están participando los chicos, ¿ah? Muy bien, ya creo que ya conocen el tema. A ver, problema número 4. El problema número 4 que me dice, el talio se emplea en la medicina por la detección de tumores óseos. También se usa en la fabricación de lentes infrarrojos, los cuales permiten observar imágenes en la oscuridad, fíjate, ¿no? Sin embargo, su uso es limitado por sus efectos nocivos en los seres humanos. A continuación se presentan propiedades que pertenecen al elemento talio. Seleccione la alternativa en la cual se mencionan las propiedades químicas. Profesor, ¿qué son las propiedades químicas? ¿Qué son las propiedades físicas? Bueno, las propiedades físicas se observan o se miden sin modificar la composición química de la materia. Por ejemplo, como la maleabilidad es una propiedad física, ¿no? La maleabilidad es cuando yo transformo los metales en láminas. La temperatura de fusión es una propiedad física, ¿no? La densidad y la resistencia es una propiedad física. ¿Estamos bien? Las propiedades físicas se observan y o se miden sin modificar la composición química. No se modifica su composición química, ¿no? Cuando yo transformo el oro en láminas, sigue siendo el oro, no modifico su composición química. En cambio, la propiedad química se observa o se mide modificando la composición química de la materia, como la capacidad para oxidarse frente al oxígeno. Hubo un cambio, ¿no? Muy bien, ya me dijeron ya. Es un metal maleable, por lo tanto es una propiedad física. La temperatura es una propiedad física, la densidad es una propiedad física. Puedo cortar, es una propiedad física. Cuando se oxida, estoy alterando su composición interna. Por lo tanto, esa es una propiedad química. Entonces la respuesta sería la letra E. La letra E sería la respuesta. Muy bien. Por ahí están participando los chicos, ¿ah? Muy bien. A ver, listo. Siguiente ejercicio. A ver, problema número 5. A ver, ¿qué me dice el problema 5? El conocimiento de las propiedades de la materia les permite a los investigadores diseñar nuevos materiales con características cada vez más sorprendentes, tales como el grafeno, variedad de carbono, el cual permitirá en el futuro fabricar pantallas táctiles muy flexibles y a la vez muy resistentes a los golpes. Ojo, ¿eh? Indique la alternativa que contiene solo propiedades generales de la materia. ¿Qué son propiedades generales? Las propiedades generales es lo que toda materia tiene, ¿no? Por ejemplo, toda materia tiene masa, toda materia ocupa un lugar en el espacio, tiene volumen. En cambio, una propiedad particular es la que diferencia una sustancia de la otra. Correcto. Por ejemplo, la elasticidad es una propiedad particular. ¿Por qué? Porque está diferenciando una sustancia de la otra. No todas las materias son elásticas, ¿no? Entonces, la propiedad general es, por ejemplo, pueden ser la inercia, puede ser el volumen, ¿no? Porque toda materia presenta inercia. ¿Qué es la inercia? Cuando un cuerpo quiere conservar su estado inicial, ya sea en reposo o en movimiento. Por ejemplo, la inercia, ¿no? Un jinete está cabalgando, el caballo se detiene y por inercia el jinete sale volando, ¿no? ¿Por qué? Porque adquirió el movimiento del caballo, ¿no? Tú subes al micro, o cuando subías al micro,
el micro avanzaba, tú te ibas hacia atrás por inercia, ¿no? ¿Por qué? Porque tú quieres conservar tu estado inicial que era en reposo, quieres conservar el mismo estado inicial. Por lo tanto, a eso llamamos la inercia. Y toda materia presenta esa propiedad, por lo tanto es una propiedad general. La inercia, el volumen, la divisibilidad, la impenetrabilidad, ¿no? Cuando algo está siendo ocupado por una materia, no puede ser ocupado por otro al mismo tiempo, ¿no? ¿Correcto? La impenetrabilidad habla de ello. La masa, la discontinuidad, ¿no? Se comienza a dividir, pero llega un momento en que ya no se divide. Entonces, eso llamamos discontinuidad. Son propiedades generales. En cambio, las propiedades particulares vendría a ser la dureza, ¿no? Porque el diamante es más duro que otra materia. Es una propiedad particular, diferencia una sustancia de la otra. Es una propiedad particular, no es general. El color, ¿no? El color que presenta el oro es muy diferente al color que presenta el cobre. La ductibilidad, ¿no? No toda la materia se puede transformar en hilos. El oro se puede transformar en hilos, pero no toda la materia se transforma en hilos. Ductibilidad, ¿no? La maleabilidad, no toda materia se puede transformar en láminas. Muy bien, entonces, con esa idea, ¿cuál sería la respuesta? Me dice, indique la alternativa que contiene solo propiedades generales. A ver, profesor, ¿podría hacer esto? No, porque acá hay dureza, pues, ¿no? Podría ser esta, no, porque acá está el color es una propiedad particular. Podría ser ello, no, porque la ductibilidad, la maleabilidad son propiedades particulares, ¿no? Podría ser la E, la discontinuidad, si es una propiedad particular. La ductibilidad es una propiedad particular. La discontinuidad es una propiedad general. La ductibilidad y la dureza es una propiedad particular. La D entonces sería, claro, la impenetrabilidad, la inercia y la masa son propiedades generales. Toda materia contiene ello. Por lo tanto, la respuesta sería la letra D. Muy bien, la 6. A ver, ayúdame con la 6. ¿Cuál sería? Aquí llamamos propiedades extensivas, profesor. Las propiedades extensivas son aquellas que dependen de la masa. Las propiedades intensivas son aquellas que no dependen de la masa. Por ejemplo, las propiedades extensivas. El peso es una propiedad extensiva. ¿Por qué? Porque depende de la masa. ¿Correcto? A mayor masa, mayor peso, pues, ¿no? La inercia es una propiedad extensiva porque depende de la masa. A mayor masa, mayor inercia. Menor masa, menor inercia. ¿Correcto? Son propiedades extensivas. A ver, el volumen es una propiedad extensiva. La capacidad calorífica también es una propiedad extensiva porque va a depender de la masa. El peso es una propiedad extensiva. Muy bien, y las propiedades intensivas son aquellas que no dependen de la masa. Por ejemplo, la temperatura. Mi temperatura corporal es de 36, 37 grados Celsius, ¿no? Promedio 37 grados Celsius. La temperatura corporal de un niño, ¿de cuánto es? De 37 grados Celsius también. Yo tengo mayor masa, el niño tiene menor masa. No altera la masa, ¿correcto? O sea, no, acá en la propiedad intensiva no depende de la masa. ¿Estamos bien? Por lo tanto, la temperatura es una propiedad intensiva. La densidad. Yo tengo, por ejemplo, en un vaso tengo agua y su densidad del agua es de 1 gramo por mililitro. Pero yo tengo en un balde, tengo agua y su densidad del agua, profesor, ha cambiado. No, sigue siendo la misma. 1 gramo por mililitro. No altera, ¿cierto? O sea, una propiedad intensiva es aquella que no depende de la masa. Entonces, según ello, ¿cuál sería la respuesta? Acá me preguntan, determine la alternativa que contiene una propiedad extensiva y una propiedad intensiva respectivamente. A ver, por ejemplo, el volumen y el peso, ambos son propiedades extensivas. La densidad y el volumen, acá será una propiedad intensiva y acá será una propiedad extensiva, pero a mí me dicen extensiva y intensiva, o sea, primero extensiva y luego intensiva. A ver, la temperatura es una propiedad intensiva, así que no. La capacidad calorífica es una propiedad extensiva y la temperatura de fusión es una propiedad intensiva. Entonces sería la letra D. La letra D sería ella, ¿no? La respuesta sería la letra D. Muy bien, sigamos entonces. Problema número 7. ¿Qué dice el problema 7? A ver, ayúdame ahí. Los estados de la materia más comunes en la Tierra es el estado sólido, líquido y gaseoso, los cuales se diferencian en sus propiedades físicas como el volumen y la densidad. Además, las partículas que la constituyen presentan diferentes grados de interacción entre ellas. Con respecto a los estados de la materia, determine la secuencia correcta de verdadero o falso. ¿Estamos bien? La secuencia correcta. Muy bien, a ver. En el estado gaseoso predomina la fuerza de atracción. Mira, en estado gaseoso, lo que es la fuerza de atracción es la fuerza de unión. Una fuerza de atracción es cuando las moléculas se atraen, y eso ocurre en estado sólido. En estado sólido, la fuerza de atracción es mayor que la fuerza de repulsión. Pero acá me dicen, en el estado gaseoso predomina la fuerza de atracción, eso es falso. Lo que predomina ahí es la fuerza de repulsión. La primera es falso.
La segunda, los líquidos tienen forma definida y volumen variable. ¿Qué me dice? Los líquidos tendrán forma definida. Los líquidos no tienen forma definida, ¿no? Por ejemplo, si tú tienes un recipiente en un vaso lleno de agua, el líquido adquiere la forma del recipiente, del vaso, ¿no? Y esa agua tú lo vacías en un plato, el líquido adquiere la forma del plato, ¿no? Por lo tanto, ¿el líquido tiene forma definida? No. ¿Tiene volumen variable? No, eso es falso, ¿no? Su volumen es constante y su forma es variable, esto es al revés. Por lo tanto, eso también sería falso. Para que un sólido se funda, ¿qué quiere decir fundir? Para que pase de un sólido, de estado sólido a estado líquido, debe absorber calor. ¿Qué dices? O sea, para que algo pase de sólido, pase a estado líquido, ¿tendría que absorber calor? ¿Tendría que absorber energía? Sí, ¿no? Tendría que absorber energía, claro, para que se pueda fundir, pues, ¿no? Por lo tanto, eso sería verdadero. ¿Cuál sería la clave entonces? Sería falso, falso, verdadero. Sería la letra C, la letra C. La 8. La materia experimenta diversos cambios o fenómenos. Experimenta cambios o fenómenos. Hablamos de los cambios físicos, de los cambios químicos. ¿Qué dice acá? Que se clasifica como cambios físicos, químicos y nucleares. En los cambios físicos no se altera la composición química, eso hemos explicado. En los cambios químicos sí se altera la composición química. Y en los cambios nucleares, un elemento químico altera su densidad. ¿Correcto? Selecciona la alternativa que representa. En un cambio nuclear se genera nuevo elemento. Por ejemplo, acá, yo puedo observar acá en la letra C puedo ver un cambio nuclear. ¿Por qué? Porque se ha generado, mira, acá tengo dos átomos de hidrógeno, tengo el protio y el tritio, y se ha generado un átomo llamado helio, diferente a ellos, ¿cierto? Entonces es un cambio nuclear. Acá, por ejemplo, en la letra A, ¿qué sería? Es un cambio químico, ¿no? Yo tengo agua inicialmente y finalmente tengo como producto hidrógeno y oxígeno, diferente al agua, ¿no? Lo he separado, pero es diferente al agua, por lo tanto acá es un cambio químico. ¿Acá qué será? Acá tengo, por ejemplo, este sería el C3H8, creo que es. Ya, él es el propano, entonces, con átomo de oxígeno. Acá hay una combustión, por ejemplo, ¿no? Hay una combustión. Se ha generado dióxido de carbono y agua. Mira, inicialmente su composición eran ellos y finalmente la composición es la de que aparece acá. Esto sería un cambio químico. ¿Cuál sería entonces un cambio físico? Un cambio físico sería la letra D. Sigue siendo nitrógeno, sino acá está en estado gaseoso y acá está en estado líquido. Y este es un cambio nuclear, la letra D. Chicos, nos quedamos hasta acá. Falta explicar, falta colocar en mi diapositiva lo que es la energía. La energía es un tema que tengo que explicar posteriormente para desarrollar problemas número 9 y 10.